dimensiones. ¿Qué le subimos? Okay. Bien. Ahora vimos los pasos, ¿no es cierto? Dice, cada uno de los puntitos era un clúster individual y significa que inicialmente tenemos n clústeres, ¿no es cierto? Luego vamos calculando las distancias que existen entre los distintos tipos entre los distintos puntos de nuestro dataset. Podemos usar la distancia euclidiana, Manhattan, cualquiera de ellos. Y luego vamos uniendo los clústeres con el clúster más cercano. Luego actualizamos nuestra matriz de distancias y volvemos a repetir los pasos 3 y 4 hasta que todos los puntos se encuentren dentro de un solo clúster, ¿cierto? Ya hemos visto los criterios de cercanía para los tipos de enlace. El enlace simple era la distancia entre dos clústeres, se define como la distancia mínima entre cualquier par de puntos, ¿cierto? Es sensible al ruido y es sensible a los outliers si utilizamos el enlace simple. Si usamos el enlace completo, en cambio, es la distancia máxima entre cualquier par de puntos de cada uno de los clústeres. Tiende a crear clústeres más compactos y de tamaño similar. El enlace promedio, también esta es la distancia de dos clústeres, se define como el promedio de todas las distancias entre sus pares de puntos, cada uno de cada clúster. Y el método de Ward nos dice es la distancia entre dos clústeres se mide como el incremento en la suma de los errores al cuadrado cuando se combinan dos clústeres. Este método tiende a crear clústeres esféricos y de tamaño similar y es considerado uno de los más efectivos. Tenemos las métricas para poder calcular, ¿no es cierto?, métricas intrínsecas como la disimilitud media, ¿cierto?, donde le damos los clústeres actuales y le decimos en qué partición, porque ¿qué significaba cada una de las particiones? Recuerde que vamos a generar n particiones. ¿De qué depende n? Del tamaño de elementos que tiene nuestro dataset. En la primera partición tenemos n grupos, cada uno con un solo elemento. Y en la última partición, que tendremos un solo grupo con todos los elementos. Entonces, cuando decimos partición, nos queremos referir a cuántos grupos queremos tener, ¿cierto? Entonces, la medida de disimilitud nos va a calcular justamente eso. La disimilitud mínima, es decir, estas son las formas de enlace, ¿cierto? El enlace simple sería la disimilitud, a ver, veamos que estamos calculando, distancia media, entonces este es el enlace promedio. Ajá. El mínimo, esta es la simple, y el máximo, este es la disimilitud completa. Tenemos el método del clustering aglomerativo. Algún criterio significa alguna forma de distancia que vamos a utilizar y el conjunto de datos que enviamos. Al inicio, el paso 0 tiene un elemento en cada clúster. Eso es lo que está haciendo ahí. Y luego va a ser un conjunto de repeticiones que son las particiones que depende del número de elementos que tenga nuestro dataset. Y ahí nos va a ir mostrando pasito a pasito cuántas pasos va a ser, ¿cierto? Obteniendo las etiquetas del clúster actual. Luego vamos a calcular la distancia. Criterio es justamente esa distancia, lo que vamos a pasar como parámetro. Y luego obtenemos con el argmin la distancia mínima entre dos pares de puntos, ¿cierto? Nos dice qué clústeres coinciden mejor y juntamos los dos clústeres, el clúster I con el clúster J, los que tengan la distancia mínima más pequeñita entre ellos. Entonces vamos juntando, nos va mostrando en pantalla qué es lo que va juntando, ¿cierto? Y va cambiando las etiquetas. Tenemos un arreglo con las etiquetas de cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Tenemos funciones que nos permiten visualizar, el que nos permite ver una partición, K, le decimos, ver todas las particiones
y el gráfico del dendrograma que nos va a mostrar toda la jerarquía de todas las particiones. ¿Bien? Una vez que hemos definido todo, utilizamos la distancia euclidiana en nuestro dataset. Era un dataset pequeñito, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la matriz de distancias que hemos calculado entre cada uno de los puntos que tiene nuestro dataset. Si queremos utilizar el de disimilitud mínima o el enlace simple, ¿cierto? Utilizaremos la disimilitud mínima como criterio. Y vamos a hacer el método del clustering aglomerativo en nuestro conjunto de datos con el tipo de enlace simple y nos envía un conjunto de particiones. Y ese le vamos a visualizar, ¿cierto? Dentro de nuestro dendrograma. Como tiene 20 elementos, son 20 pasos. Y va buscando los índices de los clústeres que coinciden mejor, el 3 con el 11, ¿cierto? Y a todos les asigna la etiqueta del número 3. Paso 19, va buscando los que coinciden mejor, en este caso el 5 y el 7, y al 5 y al 7 los elementos les coloca la etiqueta 5, y así nos va mostrando pasito a pasito cómo va juntando los clústeres que coinciden mejor. Este es el dendrograma, ¿cierto? Inicialmente tenemos los 20 elementos y ahí vamos viendo cómo se van juntando con la distancia mínima, el 5 y el 7. Luego se va juntando el 14 con el que se había juntado del 5 y el 7. Luego este se va juntando con este de acá. Es el dendrograma que nos permite visualizar. Al final tenemos un solo clúster, ¿cierto? Con todos los elementos. Cuando nos dice qué partición queremos, si nosotros le decimos en la partición, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta sería la 4, nos va a dar cuántos grupos tenemos a esta altura, la 5, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si queremos ver en la 12 cuántos grupos tenemos 1, tenemos este de acá 2, este de aquí 3, que tiene un solo elemento, este de aquí 4, este de aquí que tiene un solo elemento, este de aquí, este también, el 2, está en un solo elemento en la 12, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirve el dendrograma, para poder ver cómo están juntados. Si queremos usar otro criterio, como el completo, el enlace completo, ¿cierto? Igual va a ir calculando cuáles coinciden, y como vemos, la forma de agrupar los clústeres es diferente. En el mínimo se habían agrupado inicialmente el 5 y el 7 y luego se agruparon con el 14. ¿Cierto? Con la medida máxima, el 5 está agrupado con el 7, bueno, y también está agrupado con el 14. Pero lo hacen en un paso diferente, pero este sería el agrupamiento. Y con la media, ¿cierto? También va a agrupar de una forma distinta y también nos muestra el dendrograma con la fórmula media. La función plot particiones nos permite ver qué tan diferentes son cada una de las particiones, mostrando el dataset original. Esto significa que cada uno de los 20 puntitos al inicio está graficando todos los puntitos, ¿no es cierto? Aquí vamos viendo cuántos grupos ya existían, los azules y los naranjas. Aquí ya se fue dividiendo, los naranjas se va juntando con los azules y los celestes se van separando. Entonces ahí podemos ver, y al final que vamos a llegar a un gráfico donde cada puntito está dentro de con un color diferente, con los 20 grupos que tenemos. Al final, en ese. En este tendremos la partición 0, donde cada uno de los elementos es un clúster. Y luego se vamos subiendo, vamos viendo cuáles se van juntando, en este caso estos dos. Luego cuáles se van juntando
estos dos verdes se van haciendo. Luego se va juntando probablemente estos dos de aquí. Van cambiando los colores y se van agrupando a cada uno de los clústeres. Entonces, es otra forma de visualizar cómo se fue agrupando. Ya. Como vemos, el clúster jerárquico nos devuelve una matriz con todos los agrupamientos, con todas las 20 iteraciones en este caso. Pero a menudo solo queremos seleccionar una, donde queremos saber cuántos clústeres queremos, cuántos grupos, ¿cierto? Entonces, nosotros diremos, tenemos las particiones y vamos a evaluar obteniendo solamente el K-1, cuántos grupos queremos tener. Y con eso calculamos, por ejemplo, la medida de la silueta que estamos importando de scikit-learn o el índice de Kalinsky, ¿cierto? Que eran medidas intrínsecas para ver nuestras agrupaciones que también están hechas con 4 grupos, ¿cierto? Para 4 grupos, la medida de la silueta nos dice 0,49 y el índice de Kalinsky nos dice 90. Si queremos, también podemos, para saber cuál es la mejor agrupación, lo mismo que se hacía con el K-means para saber el K, cuál es el K perfecto, también podemos utilizar como el método del codo, visualizando la medida de la silueta o el índice de Kalinsky para los distintos grupos, va desde 0 hasta el 20, ¿no es cierto? Y podríamos identificar cuál es la mejor agrupación, posiblemente 8 o 3 también nos puede estar dando la mejor forma de agrupar, ¿cierto? El índice de Kalinsky también nos dice el 3 es una buena medida y el 8, inclusive esta nos dice que en el 12 posiblemente también sea una buena medida, ¿cierto? Kalinsky me parece un poquito más, en este caso, que nos está dando una mejor forma. Entonces podríamos decidir por 3 agrupaciones, 8 o 12, ¿cierto? Es donde más condensados están los datos. No sé si tiene alguna duda acerca del clustering jerárquico. ¿No? Chicos, ¿dudas sobre clustering jerárquico? ¿No? Muy bien, el siguiente que vamos a ver es los clusterings basados en modelos probabilísticos. Ya le bajo ahorita. ¿Con qué dataset estamos trabajando en este? Dataset 2 gaussianas. 2 gaussianas. Ya está colocado el dataset y también está colocado el siguiente, que es el 3, que es una forma de agrupamiento basada en modelos probabilísticos. Y ahí tiene la teoría. ¿Cuándo utilizamos este tipo de clustering? Cuando nosotros creemos, o de acuerdo a lo que visualicemos, cómo están distribuidos los datos originales dentro de nuestro dataset, si siguen alguna distribución estadística como la curva gaussiana, ¿cierto? Cuando creemos que provienen los datos de una curva gaussiana o tienen un comportamiento muy similar,
Una buena forma de agruparlos es mediante este tipo de clustering. Usted sabe que la distribución gaussiana, ¿cierto? Es una distribución normal donde tenemos que la media se encuentra en el centro de la distribución gaussiana y la desviación estándar nos dice qué tan dispersos están nuestros datos. Conocemos cómo funciona la distribución gaussiana. Ahora, si nuestros datos tienen un comportamiento parecido a la distribución gaussiana, nosotros al graficarlos deberíamos tener un comportamiento similar. Si usted ve que se distribuyen de esta forma, la mejor forma de agruparlos es justamente con este método. ¿Qué nos dice? Si supongamos que tenemos un conjunto de datos que sigue que se distribuye normalmente con una media y una desviación estándar, la función de densidad de probabilidad para un solo punto de datos XY vendría dada por esto, ¿no es cierto? Para un conjunto de datos X, la función de verosimilitud sería expresada por esta fórmula. La verosimilitud es un concepto fundamental en estadística y la teoría de la probabilidad que mide cuán bien un modelo probabilístico explica un conjunto de datos observados. Significa que nosotros tenemos que calcular la función de verosimilitud para ver si nuestros datos están efectivamente siguiendo el modelo estadístico, en este caso de la función gaussiana. Ahora, el modelo se denomina modelo de mezclas gaussianas porque no utiliza únicamente una función de distribución gaussiana, sino que va a tratar de agrupar los datos utilizando una combinación de varias distribuciones gaussianas, ¿cierto? No se sabe, el modelo lo que asume es que cada uno de estos datos proviene de alguna de estas componentes gaussianas, pero no se sabe de cada cuál de ellas. Entonces, cada clúster se asocia con una distribución gaussiana. Y el modelo lo que va a hacer es, para cada puntito, calcular la media y la covariancia de cada una de estas distribuciones y las probabilidades de mezcla para saber qué probabilidad tiene un punto de pertenecer a cada una de estas distribuciones. Como dijimos, cada una de estas distribuciones corresponde a un clúster. Significa que si usted quiere hacer 3 grupos dentro de su dataset, debe configurar su modelo para utilizar tres distribuciones gaussianas. Y lo que va a hacer es puntito por puntito ir determinando si es parte de esa distribución gaussiana o no, a cuál de las 3 se acopla mejor cada uno de sus puntitos. Como sabemos, K-means y el modelo de distribución gaussiana son 2 algoritmos muy populares en lo que es el clustering, pero tienen diferencias fundamentales en su enfoque y en los tipos de problemas para los que son más adecuados. Por ejemplo, K-means asume que todos los clústeres son esféricos y de tamaño similar. Cada punto se asigna a un clúster cuyo centroide, cuyo punto promedio de los datos del clúster está más cercano, ¿cierto? Así es como implementamos K-means. K-means es generalmente más rápido y menos complejo que el modelo de las mixturas gaussianas, lo que es más adecuado cuando usted tiene un conjunto de datos bastante grande. Mientras que el modelo de las mixturas gaussianas asume que los datos son una combinación de varias distribuciones gaussianas y los puntos, cada uno de los puntos tiene una probabilidad de pertenecer a alguno de estos clústeres, es decir, alguna de estas funciones de distribución. Significa que para asignar un punto a alguna de estas distribuciones usamos una medida de probabilidad en lugar de la media como lo hace el K-means, ¿cierto? La pertenencia a los clústeres no es exclusiva. En el K-means, cada uno de los puntos o pertenece a un grupo o pertenece a otro. Mientras que en el modelo de las mixturas gaussianas hay una probabilidad. Cada punto tiene una probabilidad de pertenecer a una distribución, una probabilidad a la segunda distribución, una probabilidad a la tercera distribución. Obviamente, ¿a cuál le vamos a asignar? Al que la probabilidad sea más grande. ¿Ya? Pero cada punto pertenecer a una distribución no es exclusiva. Puede pertenecer a varios clústeres con diferentes probabilidades.
El modelo de distribución gaussiana puede modelar clústeres elípticos debido a la inclusión de la matriz de covarianza, lo que lo hace más flexible y adecuado para que los datos no formen clústeres esféricos y de tamaño similar. Si podríamos graficar, K-means genera clústeres así, como una circunferencia, mientras que el modelo de mixturas gaussianas genera clústeres elípticos para poder agrupar el mismo conjunto de datos. ¿Cuál es el primer algoritmo que vamos a ver que utiliza estos modelos probabilísticos como el de la mixtura gaussiana? Es uno que se denomina, o se suele llamar algoritmo EM, expectación, maximización del espectro. Entonces se utiliza para encontrar parámetros óptimos del modelo de mixturas gaussianas. El primer paso se denomina expectation y el otro es la maximización. Entonces, en el paso E,